Muy buenos días familia, una vez más estamos aquí desde el Taller Miller, como siempre hablando de temas sugeridos por ustedes mismos y de su interés. En el día de hoy voy a disipar unas cuantas dudas muy importantes de personas que me llaman y me escriben preguntándome: tengo problemas con mi extensor de rango, no me está cargando la batería, mi extensor de rango no me hace buena autonomía, mi extensor de rango no está a la altura de las expectativas que yo esperaba. Pues bueno, quiero decirles que posiblemente todo esto se deba a que está mal usando su equipo o extensor de rango. Un video tutorial de cómo usar adecuadamente su extensor de rango. Les voy a estar poniendo ejemplos del automático y del mecánico. Entonces, si te interesa este tema, como siempre les digo, vamos a ver. Pues bueno, como punto de partida tenemos que saber exactamente o conocer qué es un extensor de rango. Pues no es nada más que un motor de combustión interna con una bobina, un enrollado, un embobinado que está enrollado, diseñado, pensado para generar corriente directa, que es la que usa nuestro vehículo eléctrico, corriente directa. ¿Por qué? Porque las otras plantas, generadores, etcétera, que normalmente vemos usualmente en nuestros hogares, lo que generan es corriente alterna, que no tiene nada que ver con nuestro equipo. En este caso, voy a empezar, que esto es general para todos los extensores de rango. La gran mayoría vienen para funcionar en multivoltaje, es decir, distintos voltajes. Eso se le ve en la cajita esta de aquí. A veces tienen unos plugs que se puede poner a funcionar a 48, 60 o 72. Es muy importante tener coordinado, configurado, acoplado el plug correcto para la capacidad de caja y de batería que tiene nuestro vehículo. Eso es algo muy importante que no se les puede olvidar. Vamos a la otra parte. En el caso de que su extensor de rango, aunque sea automática o no, casi todo esto viene con unos plugs de conexión a la cajita que trae un cerebro, que trae una cuarteta de diodo, trae varios componentes que controlan la generación de corriente de nuestro extensor de rango. Hay tres cables importantes que son los que todos me preguntan: uno rojo, pequeñito, finito, uno verde y uno negro. No le voy a poner aquí el color para no meternos un año aquí escribiendo. El rojo, que va a la señal de switchado o de arranque, es decir, a donde prende el chucho, que mayormente es un cable que también va acoplado aquí mismo a la caja, que es lo que le dice a la caja que usted accionó, prendió su vehículo, para que el extensor no esté encendido por gusto, porque si ponen ese rojo grueso o amarillo, que es el principal, a el positivo de la batería, el extensor puede quedarse encendido o generando o arrancado con el triciclo o el vehículo apagado, porque le estamos dando una alimentación directa. Ese es uno, es decir, ese es el rojo. Hay otro que es verde. Este verde mayormente va conectado a la señal del sensor HAL del puño. ¿Para qué cosa es esto? Simple y sencillamente para que el extensor pueda detectar cuándo es que estamos acelerando nuestro vehículo, porque él necesita obligatoriamente detectar que estamos acelerando nuestro vehículo o no, para poder acelerar el extensor y generar más corriente, porque a medida que vamos acelerando, por supuesto, se genera una mayor demanda de corriente o de consumo. Y el negro va a tierra, es sencillo. 72 volts, el rojo o amarillo, señal de sensado del sensor HAL, es decir, del puño, que sería el cablecito verde. Que no, yo no lo conecté y también me funciona. Bueno, también tiene también una forma de detectar demanda de consumo por la misma caja, pero bueno, no significa que este no debe conectarlo, sí debe de conectarlo.
aunque no lo conecte también funciona, sí en algunos casos funciona, en otros no funciona. Entonces, 72 volt, señal de Hall y tierra. Eso funciona en todos los casos, ya sea automático o sea mecánico. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso del automático? Como dije anteriormente, él solo detecta la demanda de consumo y acelera más el extensor para generar mayor corriente y poder suplir la demanda que se está generando. Ahora, en el caso del mecánico, normalmente tiene un cable que sale. Este cable es para uno manipular la generación de corriente de nuestro extensor. La aceleración debemos darle en dependencia del consumo. ¿Cómo usted desarrolla esa habilidad? Fácilmente. Usted que es un chofer, que ha manejado su triciclo, que sabe aproximadamente qué consumo emite, usted se fija cuando va cargado con personas, con mercancía en una loma. Vamos a poner el ejemplo hipotético de que su vehículo tenga 60 volts y usted va a acelerar. En ese momento que usted acelera en una loma con personas, se emite una caída de tensión producto del consumo que está generando su equipo. Puede ser que baje de 60 a 54. Ah, bueno, tú dices, espérate, aquí parado esto tiene 60, mi extensor, voy a acelerarlo hasta que me genere, y hasta 54, 6 volts por encima. Acelerarlo hasta que me genere 6 volts por encima, entonces estaría en 66. Y entonces cuando yo acelere en esa loma, la caída de tensión se va a quedar en 60 volts, que es lo que tiene la batería. Fíjense, esto es una explicación sencilla que le estoy dando, porque si no aceleramos en el caso de los manuales, si no le damos ese nivel de aceleración que supla el consumo o parte de la caída de tensión que se genera producto de ese consumo, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada porque le está funcionando entonces con el voltaje de la batería. Eso es una cosa importante que tienen que entender. Ahora vamos para la explicación completa. Voy a ponerme del lado. Ya les di un panorama bastante amplio. Ahora les voy a decir una cosa muy importante. La palabra extensor de rango. ¿Qué es lo que implica dentro del concepto de su nombre? Extender, alargar, aumentar un rango X. ¿Cuál es esa X? La autonomía que haga la batería. Es decir, que su trabajo es extender, alargar, aumentar la autonomía de la batería. ¿Cómo él hace eso? Fácilmente. Tenemos por este lado la batería, por este lado tenemos el extensor, y esto que encerré aquí en el medio, que viene siendo la caja controladora y el motor, vamos a decir que son los consumidores. Es decir, que estos dos elementos principales son los que van a consumir la energía o la corriente que tiene la batería y que genera el extensor. Entonces, este extensor viene siendo, o viene en este triángulo amoroso, vamos a decirlo así, viene a formar parte como de un apoyo a la batería y cumplir, por supuesto, su función, que es extender. Entonces, si su batería está dañada, está jodida, te hace 10 kilómetros, está en malas condiciones, él literalmente tiene muy poco o casi nada que extender, alargar o mejorar. ¿Qué es lo que hacen algunas personas que lo he visto? No estoy en contra, cada cual hace las cosas a su forma, pero una cosa es hacerla a su forma y otra cosa es hacerlo correctamente. En este caso, ¿qué hacen? Arrancar el extensor con la poquita capacidad o carga que tiene la batería. Cuando el extensor está arrancado, lo aceleran hasta los mameyes, a tronco. ¿Y qué es lo que ocasiona esto? Por supuesto, un alto consumo de combustible descomunal y un desgaste acelerado. Hay otra cosa también que el extensor tiene en su contra. Es un equipo barato de fabricación china, y la metalurgia, mejor dicho, que tiene en su interior no es de muy buena calidad. Es decir, que cuando instalamos este equipo en un vehículo de trabajo que va a estar funcionando una X cantidad de horas y lo tenemos arrancado, acelerado a tronco,
tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir más de 2 meses. Es la realidad, es la muy cruda realidad. Pero bueno, para evitar todo esto, nos vamos para atrás, vamos al concepto que les estaba explicando. ¿Para qué es lo que le está diseñado? Vamos para acá. Para suplir un consumo aproximado de un 30 a un 45% aproximadamente del consumo del motor. Vamos a suponer, un ejemplo que les pongo. Voy caminando, estoy cargado de personas, de mercancía, de pasajeros, de lo que sea. Acelero. Mi caja, que es la que le manda la corriente al motor, emite un pico de consumo, vamos a poner, de 40 amperes. El extensor proporciona aproximadamente, para que tengan una idea, de 15 a 20 amperes de este consumo que emite la caja aproximadamente. De un 30, un 45, un 50% de ese consumo. Por eso es que se le llama extensor, porque viene a complementar esa demanda de corriente y por supuesto a la vez que algo complementando esa demanda, la batería dura más, ¿me entiendes? Dura más, te hace más autonomía, se cuida más. También quiero aclarar que hay muchas personas que dicen, piensan o creen que el extensor rompe la batería. Bueno, en los pocos casos que ha pasado esto, ha sido mayormente por negligencia del mismo operario, usuario del vehículo, porque por esto mismo, porque aceleran demasiado la batería, es decir, el extensor genera a lo mejor un voltaje que excede el admisible por el BMS o cerebro de la batería, que normalmente viene para ciertos y determinados amperes de entrega y ciertos determinados amperes que puede recibir en la carga. Cuando excede esa cantidad de amperaje, porque todo esto está interconectado a la misma línea, por supuesto que dañan el sector de carga del BMS. Ahora, una cosa clara, que es uno de los tabú también que quiero quitar o romper o destronar, que el extensor carga la batería. El extensor no carga la batería. Para que ustedes tengan una idea, la batería tiene una capacidad. Vamos a poner el ejemplo de que esta batería tiene una capacidad de 60 amperes. Normalmente todos sabemos que cuando ponemos a cargar una batería, el cargador le empieza a emitir un voltaje y un amperaje X que está subdividido en horas de carga. Es decir, que para cargar una batería de 60 amperes reales, el cargador emite aproximadamente unos 8, unos 10 amperes por hora, para cargar aproximadamente en unas 8 horas. Por eso es que le estoy explicando. Es imposible que ella admita esa cantidad de corriente en un instante o en un tiempo determinado de aceleración, porque explota la batería. No está diseñada, pensada para que le entre esa cantidad de corriente. Ni siquiera las de ferrofosfato que entran al país vienen con un PMS preparado para esa carga así tan rápida. Normalmente cuando aceleramos, que vemos que hay un aumento de voltaje en la pizarra producto de la aceleración del extensor, no significa que esa corriente esté entrando para la batería, significa solamente que esa corriente está disponible aquí en el sistema eléctrico de nuestro vehículo y podemos usar ese exceso de voltaje que sobrepasa la batería y contrarrestar la caída de tensión o el pico de consumo que se genera en ese momento que vamos acelerando. Puede ser que entre cierto y determinado poquito de corriente para la batería, pero no es tan así de que tú lo pones a cargar y te está cargando la batería como un cargador. No es ese concepto así. Es simplemente que están interconectados al mismo sistema eléctrico. Mira el embrollo que tengo ya formado aquí ya en esto aquí. Pero bueno, me parece que no todos deben haber entendido la explicación por la mincocha, la cochambre que tengo formado aquí.
y por todos los para atrás y para adelante, pero bueno, traté de dar lo mejor posible, tratar de ser lo más explicativo posible para que ustedes pudieran entender exactamente para qué viene diseñado el extensor, cómo es que debe ir instalado correctamente, cuál es la función principal que debe hacer, y algunos otros tabúes y equivocaciones que hay con respecto al extensor de rango. Otra cosa importante antes de terminar: según los fabricantes, lo ideal para conectar un extensor de rango en un vehículo son las baterías de gel o de ferro fosfato o la LiPo 4. Hay muchas personas que lo tienen conectado con batería de litio. No significa que tu extensor vaya a reventarte la batería ni te vaya a coger candela la batería. Sí te va a funcionar a la misma maravilla, porque en realidad estamos hablando de voltaje. El voltaje en realidad no diferencia entre una batería de ferrofosfato o de litio-ion o de gel. ¿Qué es lo que pasa? Mayormente el fabricante te recomienda esto por medidas de seguridad. Doy las gracias a todos por haber estado escuchándome hablar como un loro por todo este tiempo, y tratando de que ustedes entiendan cómo es que funciona este producto y puedan sacar el máximo potencial de todos los beneficios que nos puede brindar. Los quiero mucho, como siempre les digo. Déjenme sugerencias de temas que puedan ser de su interés y nos vemos la semana que viene.